Muy buenas tardes, aquí estamos en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Vamos a realizar una entrevista con Cristian Bach Casella, que es un PhD de la Universidad que se graduó en Calabria y ahora se encuentra aquí como docente en esta digna universidad. Bueno, coméntanos, Cristian, primeramente, ¿nos puedes decir un poco de lo que es el grafeno? Hola Fran, muchas gracias, gracias por la entrevista. Bueno, el mundo del grafeno es sumamente amplio, ¿sí? Entonces voy a tratar de resumirlo. Bueno, el grafeno es una estructura bidimensional en escala de nanómetros. Básicamente su espesor es de apenas un átomo de carbono. Pues bueno, tiene su estructura, digamos, es similar a un panal de abejas. Ha mostrado grandes propiedades físicas, grandes propiedades químicas, en particular una alta conductividad eléctrica y una alta conductividad térmica. También ha mostrado ser un material sumamente muy fuerte, 200 veces más fuerte que el acero y por lo menos 5 veces más ligero que el aluminio. Excelente, excelente. Conocemos de que hay muchas aplicaciones que se podrían dar con producir el grafeno, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se está produciendo el grafeno? Bueno, básicamente estamos hablando desde el 2004, los investigadores han enfocado todos sus esfuerzos para poder obtener grafeno, ¿sí? Ahora ya se puede obtener grafeno de alta calidad. Lastimosamente uno de los detonantes o problemas es justamente la producción a gran escala, ¿sí? En este contexto tenemos la producción que se llama por fase líquida, es prácticamente expoliar grafito para obtener dispersiones de grafeno. Por la otra también bastante usada es la oxidación del grafito para obtener óxido de grafito y por su posterior reducción que se le conoce como óxido de grafeno reducido, ¿sí? Grafentech está enfocada en estas dos líneas de investigación y producción de grafeno, en particular en la expoliación en fase líquida, es decir, dispersiones de grafeno. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, pues el grafeno suena como que fuera un material que es lo más fuerte que existe en el mundo, lo que acabamos de escuchar, pero eso como que suena un poco descabellado, ¿no es cierto? Entonces, dime tú, ¿que esto es realmente cierto, lo que puede hacer el grafeno? Bueno, sí, básicamente el grafeno, desde el punto de vista químico, sí, cada átomo de carbono está enlazado por enlaces sigma, o básicamente se los conoce como enlaces covalentes. Estos enlaces son los más fuertes de la naturaleza, ¿sí? Bueno, muchos podremos ver en el internet una representación gráfica. Por ejemplo, si podemos tener un metro cuadrado de grafeno, pues puesto sobre un lápiz y sobre el lápiz un elefante, el grafeno sería capaz de resistir todo este peso. Excelente. ¿Y tú crees que puede realmente haber en la producción del grafeno, puede haber algún impacto ambiental negativo o qué podría pasar? Bueno, básicamente la producción de alta calidad de grafeno, estamos hablando solamente de una estructura bidimensional compuesta de átomos de carbono, pues no debería tener ningún impacto ambiental, ¿sí? Es decir, o como yo siempre comento, pues si alguien se come o se ingiere, por decirlo así, grafeno, pues bueno, no tendría que estar, preocupado porque todos los alimentos que nosotros ingerimos en mayor o en poca cantidad, siempre estamos ingiriendo algún compuesto que tenga átomos de carbono. Entonces, el grafeno es justamente y tiene átomos de carbono. Al producir así a gran escala industrial, con lo que pretende con Grafentech, ¿es sostenible? ¿Es realizable? Sí, por supuesto, porque la propuesta que tiene Grafentech es producir grafeno a partir del grafito, ¿sí? Entonces todos hemos tenido un lápiz, ¿sí? Un lápiz en nuestras escuelas, en nuestro colegio, en la universidad, por supuesto, hemos usado un lápiz. Pues de ese lápiz yo puedo obtener grafeno, ¿sí? Tenemos grandes minas alrededor del mundo, pues la producción de grafeno que nosotros esperamos alcanzar y de alta calidad va a ser justamente de todas las fuentes o de la mayoría de las fuentes que se disponen de grafito. Entonces tenemos toneladas de grafito, ¿sí? Y vamos a obtener, por supuesto, toneladas de grafeno. Excelente. ¿Y este material que es realmente que se puede ser de mayor producción con lo que pretende Grafentech, este material puede ser reciclable?
Bueno, sí, como todos conocemos, habrá por supuesto personas mucho más expertas en el tema del carbono, ¿sí? Pero el carbono es justamente un material que puede ser biodegradable y también puede ser, en este caso, también puede ser reciclable. O sea que sí es 100% reciclable. Por supuesto que se puede reciclar el carbono, ¿sí? Tal vez tendría algún problema el usarlo como funcionalizado con otros dispositivos, con otros materiales, pero bueno, ahorita estamos en el proceso de desarrollo de la producción a gran escala del grafeno, que solamente tiene alta calidad, alta cantidad de carbono, y el carbono, por supuesto, estamos constituidos nosotros, los encontramos en gran parte de alimentos o biocompuestos, pues bueno, y no han sido catalogados como un elemento que sea dañino o contaminante en la naturaleza.